Me llamo Harper Bailey y tengo 28 años. Hace 10 años, en la graduación de secundaria, me llamaron el patito feo. Esa misma noche, mi familia, obsesionada con la belleza, me desheredó porque me negué a cambiar mi apariencia. La semana pasada recibí una invitación para la reunión de los 10 años, seguida por un correo inesperado de aquella misma familia. No tienen idea de cuánto han cambiado las cosas. Pero antes de contarte lo que ocurrió en esa reunión, dale like al vídeo, dime desde dónde estás viendo esto y suscríbete si quieres más historias sobre cómo superar la adversidad. Crecí en Wellesley, un suburbio acomodado a las afueras de Boston. Nuestra casa era una enorme residencia colonial con jardines impecables y un garaje para 3 autos lleno de vehículos de lujo. Desde afuera, la familia Bailey parecía perfecta. Pero por dentro, la apariencia no solo era importante, lo era todo. Mi madre, Kimberly Bailey, fue finalista en un concurso de belleza de Massachusetts y jamás superó no haber ganado la corona. Mantenía una rutina estética rigurosa incluso después de los 40. Se despertaba a las 5 de la madrugada para comenzar su ritual de mantenimiento antes que nadie. Su tocador parecía una tienda de Sephora, todo perfectamente ordenado por tipo de producto, propósito y estación del año. Sus citas en el salón de belleza eran sagradas, como reuniones de negocios. Y pobre de quien la hiciera perder su secado de cabello del sábado por la mañana. Mi padre, Richard Bailey, era un abogado corporativo de alto nivel, con clientes que incluían celebridades y CEOs. No estaba tan obsesionado con la estética como mi madre, pero imponía la imagen familiar con puño de hierro. Los Bailey se presentan con excelencia, nos recordaba antes de cada evento público. Su colección de colonias costaba más que el alquiler mensual de muchas personas, y jamás salía de casa sin un traje hecho a la medida, sin importar la ocasión. Luego estaba mi hermana mayor, Madison, 3 años más grande, con los pómulos altos de mamá y los impactantes ojos azules de papá. Madison era la hija dorada, capitana del equipo de porristas, reina del baile, reina del regreso a clases, acumulaba títulos por su belleza como otros coleccionan estampillas. Sus paredes estaban cubiertas de bandas de concursos, certificados de modelaje y fotografías profesionales. Nada de pósters de bandas o diplomas académicos. Y luego estaba yo. Desde pequeña, quedó claro que no había ganado la lotería genética, al menos no en los aspectos que mi familia valoraba. Mientras Madison firmaba con una agencia de modelos a los 14, yo lidiaba con acné quístico severo que ni los dermatólogos podían controlar. Mientras ella elegía vestidos para el baile de otoño, a mí me ajustaban mi tercer juego de brackets. Mientras ella mantenía una talla 2 perfecta, mi peso fluctuaba entre rellenita y gordita simpática, según los eufemismos de mi madre. Harper, cariño, ¿estás usando ese limpiador facial especial que te compré? Me preguntaba en el desayuno, examinando mi último brote de acné sin ocultar su decepción. Si dejaras los lácteos, como te dije, tu piel mejoraría. Las sugerencias eran interminables, dietas especiales, cremas carísimas, faciales dolorosos con esteticistas que chasqueaban la lengua al ver mi piel. A los 13, ya estaba sometida a una rutina de belleza más estricta que la de una actriz de Hollywood. A los 15, mi madre empezó a dejar panfletos de cirugías estéticas sobre mi cama, sin querer. Las comparaciones eran constantes, no solo con Madison, sino con mi prima Tiffany, con chicas del colegio, incluso con la versión joven de mi madre. Las reuniones familiares eran sesiones de tortura disfrazadas de consejos útiles. Tienes tanto potencial, Harper, decía mi tía, pellizcándome las mejillas hasta dejarlas rojas. Solo necesitas esforzarte un poco. Mira a tu hermana, se levanta al amanecer para hacer yoga y cuidar su piel. Lo que nadie parecía notar, ni mucho menos valorar, era que, mientras Madison ganaba concursos de belleza, yo sacaba las mejores calificaciones. Mientras ella salía con el capitán del equipo de fútbol, yo creaba mi primer programa de computación. Mi habitación no estaba decorada con coronas, sino con medallas de ferias científicas y diplomas académicos. Solo una persona parecía verme de verdad: el profesor Wilson, mi maestro de ciencias. Durante segundo año, después de que obtuve la nota más alta del examen,
Me detuvo al final de clase. Harper, tienes una mente extraordinaria, me dijo, serio, detrás de sus gafas de montura metálica. ¿Has considerado estudiar informática? Tienes un talento natural muy raro. Esas palabras fueron como un salvavidas en un hogar donde mi inteligencia era vista como un premio consuelo por no ser bonita. El reconocimiento del profesor Wilson me dio algo a lo que aferrarme. Me sumergí en el mundo de la programación con la misma intensidad con la que mi hermana cuidaba sus mechas rubias. Aprendí JavaScript. Luego Python. Luego C++. Creé mi pequeño rincón del mundo, donde la apariencia no importaba. Allí, el acné, los brackets y mi cuerpo torpe eran irrelevantes. Lo que contaba era mi mente, mi creatividad, mi capacidad para resolver problemas. Para mis padres, mi interés por las computadoras era apenas una rareza. Eso la está volviendo más antisocial, le escuché decir a mi madre a mi padre una noche. Y esa luz azul de la pantalla tampoco le favorece la piel. Mi cumpleaños número 16 marcó un punto de quiebre. Llevaba meses insinuando que quería una mejora de laptop. Pero, en lugar de eso, me entregaron un sobre. Dentro había un certificado para una consulta con un cirujano plástico. ¡Sorpresa!, exclamó mi madre, sonriente. El doctor Friedman es el mejor de Boston. Él operó los ojos de tu tía Carol y nadie notó que se había hecho algo. Madison sonrió con burla desde el otro lado de la mesa. Vas a verte mucho mejor, Harper. Quizá hasta te inviten al baile el próximo año. Miré el certificado. Las letras cursivas se desdibujaron mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. No quiero operarme, dije en voz baja. Mi padre carraspeó. Harper, tu madre y yo lo hemos pensado mucho. Esto es una inversión en tu futuro. Las primeras impresiones importan, especialmente para una mujer joven. Pero solo tengo 16, protesté, con la voz quebrada. Exacto, asintió mi madre, entusiasmada. Es el momento perfecto para empezar tu último año con una imagen renovada. El doctor Friedman puede arreglar esa nariz, y quizá hacer algo con tu mentón. Nada drástico. Solo unos retoques. Me excusé al baño, cerré la puerta con llave y lloré en silencio, con el certificado arrugado en el puño. Esa misma noche, comencé a programar un blog donde pudiera expresarme de forma anónima. Un lugar donde existir sin que me recordaran todo lo que, según ellos, me faltaba. No encajaba en el estándar de belleza de los Bailey. Lo que no sabía entonces, era que ese blog se convertiría, con el tiempo, en mi boleto hacia la libertad. Pero antes de eso, tenía que sobrevivir al último año de secundaria en la casa de los Bailey. El último año llegó entre una tormenta de solicitudes universitarias y una presión cada vez más intensa. Mientras mis compañeros se estresaban por sus ensayos personales, yo llevaba una doble vida, la hija Bailey perfecta que mis padres exigían, y la programadora brillante en la que me estaba convirtiendo en secreto. Mi enfoque seguía siendo claro, sobresalir en lo académico. El MIT se convirtió en mi sueño, no solo por su prestigioso programa de informática, sino por la distancia que pondría entre mí y las expectativas asfixiantes de mi familia. Cada A en mi expediente era un paso más hacia Cambridge, y un paso más lejos de Wellesley. Mientras tanto, mi lucha contra el acné quístico alcanzaba nuevos niveles. A pesar de gastar miles de dólares en dermatólogos, medicamentos con receta y productos de cuidado de piel de alta gama, mi piel seguía sin cooperar. Cada nuevo brote era tratado como una emergencia familiar. ¿Volviste a tocarte la cara?, me reprendía mi madre, examinando mi piel bajo la luz cruda del baño. Sabes que eso esparce las bacterias. Tenemos la gala benéfica de los Reynolds este fin de semana. ¿Qué se supone que voy a decirle a la gente? En el colegio, las amigas de Madison se habían autoproclamado mis acosadoras oficiales. Brooke Henderson lideraba el grupo, y su juego favorito era Transformación Harper. Se paraban cerca de mi casillero y discutían, en voz alta, qué procedimientos necesitaba hacerme. Definitivamente, una rinoplastia primero, declaraba Brooke con tono burlón, lo bastante fuerte para que todos escucharan. Pero siendo realistas, lo mejor sería empezar desde cero.
Sus carcajadas resonaban por los pasillos mientras yo me encogía dentro de mi suéter grande, deseando volverme invisible. Mi refugio se convirtió en el laboratorio de informática. Durante los almuerzos, mientras los demás socializaban en la cafetería, yo trabajaba en mis proyectos de programación y mantenía mi blog anónimo, Codegirl-X. Lo que había comenzado como un diario digital evolucionó hasta convertirse en un recurso respetado para jóvenes programadoras. Publicaba tutoriales, compartía proyectos y conectaba con una comunidad que no tenía idea de cómo lucía, y que no necesitaba saberlo. Cuando comenzaron a llegar las cartas de aceptación universitaria en primavera, guardé en secreto mi creciente pila de sobres con el sí. Harvard, Stanford, Caltech. Y finalmente, MIT, con una beca parcial. Cuando abrí esa carta en mi habitación, no pude contener una pequeña exclamación de alegría. ¿Y tú por qué estás tan feliz? Madison apareció en la puerta, entornando los ojos con sospecha. Por nada, respondí rápidamente, escondiendo la carta de MIT bajo la almohada. Ajá, bueno, mamá quiere hablar contigo sobre las solicitudes universitarias. Está llamando a la tía Beth para conseguirte una entrevista en Vassar. Me congelé. Pero, ya me aceptaron en... ¿En qué? ¿En un community college? Madison se fue riendo. Mamá lleva meses trabajando en esto. Tía Beth es donante alumna. Esperan que sigas la tradición familiar. Todas las mujeres baile y van a Vassar. Esa noche, intenté compartir mi noticia durante la cena. Tengo algo bueno que contarles. Empecé con cautela. Me aceptaron en el MIT, con beca. La mesa quedó en silencio. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato. La sonrisa de mi madre se congeló. ¿MIT? ¿Esa escuela de ingeniería? Dijo con la voz tensa. Harper, ya hablamos de esto. Vassar tiene un excelente programa de humanidades. Y seguirías mis pasos. Pero yo quiero estudiar informática, no humanidades. Mi padre carraspeó. La informática no es una carrera adecuada para una joven de tu entorno. Ese mundo está lleno de hombres antisociales en sótanos. Ningún baile va a convertirse en una ermitaña tecnológica. Además, añadió mi madre, las chicas de Vassar tienen cierto refinamiento. MIT es tan poco femenino. La discusión fue subiendo de tono hasta que, entre lágrimas, me encerré en mi habitación, apretando la carta de aceptación contra el pecho. Esa noche tomé una decisión. Iría al MIT, con o sin el apoyo o el dinero de mis padres. A medida que se acercaba la graduación, surgió un nuevo campo de batalla. ¿Qué vestido usaría para la ceremonia? Ir de compras con mi madre fue como entrar en una guerra psicológica. Me llevó a boutiques de lujo, eligiendo vestidos demasiado ajustados, reveladores o completamente inapropiados para pasar 3 horas sentada bajo el sol. Este resalta tu cintura, insistía, mostrándome un vestido de satén que me hacía ver como si estuviera envuelta al vacío. Hay que acentuar tus pocos atributos. Tras 5 salidas miserables, eligió un vestido rosa pálido con corsé, tan apretado que apenas podía respirar. En cuanto regresamos a casa, empecé a planear modificaciones. Cambios sutiles, apenas perceptibles, para que el vestido fuera usable sin que ella se diera cuenta, hasta que fuera demasiado tarde. Por las noches, en silencio, abrí costuras y aflojé el corsé, reemplazándolo con paneles elásticos escondidos que me permitieran respirar. Ajusté el escote para hacerlo menos revelador y añadí bolsillos, algo práctico que mi madre jamás habría aprobado por hacer bulto. 2 días antes de la graduación, me probé el vestido modificado. A simple vista, parecía el mismo, pero se sentía completamente distinto. Cómodo. Funcional. Mío. Por primera vez, no odié mi reflejo. Pero la victoria duró poco. La mañana de la graduación comenzó con una nueva crisis. Mi madre entró a mi habitación a las 6 de la mañana con los brazos cargados de estuches de maquillaje, tubos de rulos calientes y su kit de costura de emergencia. Necesitamos al menos 3 horas para arreglarte, anunció, enchufando la tenaza rizadora. Reservé a Margot para tu maquillaje. Es una maga. Respiré hondo. Mamá,
No voy a usar maquillaje completo para la graduación. Se quedó congelada, con el rizador en el aire. No digas tonterías. Claro que lo vas a usar. No, mamá. Es junio, en Massachusetts. Con esas togas de poliéster, harán más de 30 grados. Se va a derretir todo. Por eso existe el fijador de maquillaje, Harper. No seas difícil. Voy a usar maquillaje ligero, aplicado por mí. Y voy a llevar el cabello suelto. Nada de peinados elaborados. Su rostro se tiñó de enojo. Absolutamente no. Necesitas toda la ayuda posible. Los Wilson van a tomar fotos. Los Henderson, los Clark, toda la gente importante va a estar allí. Es mi graduación, dije, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. Y, por una vez, voy a estar cómoda. La pelea fue monumental. Mi madre pasó de las lágrimas a las amenazas, y terminó en un silencio helado. 2 horas después, bajé las escaleras con mi vestido modificado, el cabello lacio y suelto, y apenas un poco de maquillaje natural. Ella me miró como si hubiera aparecido en pijama. «Estás avergonzando a esta familia a propósito», susurró con rabia mientras salíamos de casa. «Espero que estés orgullosa». No lo estaba. Aún no. Pero, por primera vez, tampoco sentía vergüenza. Ese orgullo llegaría después, de formas que nadie imaginaba. Jamás podría haber imaginado lo que ocurriría ese día. El 7 de junio amaneció brillante y húmedo, el típico día de verano en Nueva Inglaterra en el que el aire se siente como una manta mojada. Cuando llegamos al campo de fútbol del Instituto de Wellesley, donde filas de sillas blancas miraban hacia un escenario decorado con flores, mi cabello, recién alisado con tanto esmero, ya empezaba a encresparse por la humedad. Mi padre estacionó su Audi en la zona VIP, un privilegio cortesía de sus generosas donaciones al fondo del colegio. La familia Bailey descendió del auto como si estuviera llegando a una alfombra roja. Mi madre llevaba un vestido de alta costura que costaba más que la hipoteca mensual de muchas personas. Madison, con un vestido de diseñador que, de algún modo, no se arrugaba ni mostraba sudor. Y mi padre, con un traje de verano claro que gritaba dinero viejo. Y luego estaba yo, detrás de ellos, con mi vestido rosa modificado, sintiendo ya las miradas de otras familias, los susurros, los dedos señalando. La estudiante brillante con la cara desafortunada. La hija Bailey inteligente, que no heredó los buenos genes. Nos vemos después de la ceremonia, dijo mi madre con frialdad, mientras me dirigía al grupo de graduados. Intenta no encorvarte cuando cruces el escenario. Tomé mi asiento asignado en la primera fila, junto a los otros alumnos de honor. A pesar de tener un promedio perfecto de 4.0 y haber sido nombrada valedictorian, seguía siendo una paria social, demasiado torpe, demasiado enfocada en los estudios, demasiado poco atractiva para ser incluida. El director Whitman comenzó la ceremonia con las típicas frases sobre futuros brillantes y nuevos comienzos. Yo apenas lo escuchaba. Estaba repasando mentalmente mi discurso mientras buscaba en la multitud al profesor Wilson, el único que realmente me había apoyado. Lo encontré cerca del fondo, y cuando nuestras miradas se cruzaron, me dedicó un discreto pulgar arriba. Cuando mencionaron mi nombre para dar el discurso como valedictorian, los aplausos fueron, en el mejor de los casos, educados. Me acerqué al podio, ajusté el micrófono con las manos temblorosas y comencé el discurso que había preparado durante semanas. Una reflexión profunda sobre cómo deberíamos mirar más allá de las medidas superficiales del éxito. El verdadero valor no se encuentra en la apariencia ni en la popularidad, dije, ganando fuerza a medida que avanzaba. Está en las contribuciones únicas que cada uno de nosotros aporta al mundo. Desde la tercera fila escuché una risa ahogada, seguida de un comentario en voz baja que se propagó entre los graduados cercanos. La voz de Brooke Henderson se distinguía perfectamente. ¿En serio ella está dando un discurso sobre apariencias? Que alguien le pase un espejo. Más risas. Sentí cómo se me encendían las mejillas. Tropecé con un par de frases, pero me obligué a seguir, incluso al notar desde la zona de familias la expresión contenida de decepción en el rostro de mi madre. Después de la ceremonia,
Mientras los graduados se abrazaban y las familias se tomaban fotos, me quedé de pie, algo apartada del escenario, apretando el diploma entre las manos. Un fotógrafo profesional se me acercó, incómodo. ¿Foto familiar de los Bailey?, preguntó, revisando su lista. Ya tomé los retratos individuales de tu hermana. Tu madre reservó una sesión familiar. Lo seguí hasta donde mi familia esperaba, bajo un árbol de flores blancas. Madison ya estaba posando, mi madre ajustándole el cabello y sugiriendo ángulos al fotógrafo. Ahí estás, dijo mi padre, sin entusiasmo. Vamos a hacerlo rápido, que los invitados ya están llegando a casa. La sesión de fotos fue una tortura. El fotógrafo sugería poses y ángulos, claramente luchando por encontrar una forma favorecedora de capturarme. Tal vez inclina un poco más el mentón hacia abajo, sugirió con amabilidad. Y, ponte un poco detrás de tu hermana. Por el amor de Dios, ya edítalo en Photoshop después, murmuró mi madre, lo bastante alto como para que yo la escuchara. Cuando llegamos a casa para la fiesta de graduación, los encargados del catering ya estaban montando un despliegue impresionante en el jardín trasero. Copas de champaña de cristal, manteles blancos, arreglos florales de peonías rosadas pálidas y rosas blancas adornaban cada rincón. La fiesta Bailey era el evento social de la temporada, y mi madre no había escatimado en gastos. No por mí, sino por la imagen que proyectaría. Me cambié el vestido que mi madre había elegido para la celebración, otro atuendo incómodo, con costuras ajustadas y un escote poco favorecedor. Mientras llegaban los invitados, me ubiqué obedientemente en la entrada, aceptando felicitaciones con una sonrisa ensayada, mientras mis padres se encargaban de mostrarle Madison a sus amistades. Harper entró al Meet. Escuché decir a mi padre a uno de sus socios del bufete, como si fuera una nota curiosa y no un logro extraordinario. Beca completa, añadió. Aunque en realidad solo cubría la matrícula, no los gastos de vida, un detalle que nunca corregí porque aún no les había dicho que se había aceptado. A medida que avanzaba la fiesta, me fui alejando discretamente hasta una esquina tranquila del patio, con una copa de agua con gas. Desde ahí podía ver a Madison, convertida en el centro de atención junto a la piscina, rodeada por sus amigas y los socios de mis padres. Mostraba algo en su teléfono que provocaba carcajadas escandalosas. Curiosa y preocupada, me acerqué con cuidado, escondiéndome tras una gran maceta. Con creciente horror, me di cuenta de lo que pasaba. Estaba mostrando mis fotos de graduación. Imágenes poco favorecedoras tomadas durante mi paso por el escenario y mi discurso. Mira esta, rió, deslizando a otra foto. El fotógrafo le mandó los archivos sin editar a mamá. Dijo que ni siquiera así pudo hacer que se viera bien. Brooke Henderson se inclinó, con esa sonrisa de depredadora mostrando sus dientes perfectos. Por Dios. ¿Me las puedes mandar? Mi prima va a Pendleton Prep y su valedictorian es hermosa. El contraste sería épico. Ya se las mandé, respondió Madison con una sonrisa maliciosa. Hice un álbum completo que se llama La graduada más fea. Se está haciendo viral en el grupo de Wellesley Prep. Sentí como el mundo se inclinaba. Retrocedí, chocando con un camarero que derramó champaña sobre mi vestido. El líquido frío empapó la tela, pero apenas lo noté. Corrí al baño del primer piso, cerré con llave y saqué el móvil con las manos temblorosas. Ahí estaba, el álbum compartido con mis fotos. Cada una más cruel que la anterior. Los comentarios se acumulaban por segundo. Algunas se burlaban de mi papada. Otras, de mi acné. De mi postura encorvada. De mi cabello encrespado. De mi sonrisa nerviosa. Todo era diseccionado y ridiculizado, no solo por estudiantes, sino también por sus padres. Me dejé caer al suelo, con la espalda apoyada en las frías baldosas, y traté de ahogar los sollozos con una toalla. Un golpe en la puerta me sobresaltó. «¿Harper? ¿Estás ahí?» La voz cortante de mi madre atravesó el silencio. «La gente pregunta por ti. Es de mala educación desaparecer en tu propia fiesta de graduación». Abrí la puerta. El maquillaje corrido. Los ojos hinchados. ¿Viste lo que Madison está haciendo? ¿Viste las fotos que está compartiendo?
Pregunté con la voz entrecortada. La expresión de mi madre pasó de molestia a una incomodidad evidente. Oh, eso. Bueno, no son las fotos más favorecedoras, pero eso no es culpa de Madison. La llamó la graduada más fea, susurré. Tus amigas se están riendo. Todos las están compartiendo. No seas tan sensible, Harper. Si hubieras dejado que Margot te maquillara y llevado el peinado que te sugerí, esto no estaría pasando. Me entregó un estuche compacto. Arréglate la cara y vuelve al jardín. Los Goldman quieren felicitarte y el señor Richards, del bufete de tu padre, está preguntando por tu ingreso al MIT. La miré, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿No vas a decirle nada a Madison? ¿No vas a obligarla a borrar las fotos? Mi madre suspiró mientras revisaba su reloj. Lo hecho está. Ahora por favor, estate lista en 5 minutos, y cúbrete ese enrojecimiento. Se marchó, dejándome de pie, temblando, con su estuche compacto en la mano, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Desde la pequeña ventana del baño, podía ver cómo llegaban más invitados, socios de mi padre, políticos locales, amigos de la familia que me conocían desde niña. Todos ellos seguramente ya habían visto las fotos. Todos ellos me estarían juzgando, o peor, compadeciendo. Salí por la puerta de la cocina, ignorada por el personal de catering, y me dirigí al cobertizo del jardín, al fondo de la propiedad. Allí, rodeada de herramientas de jardinería y olor a fertilizante, me acurruqué sobre un saco de arpillera y dejé que todo se rompiera. Los sollozos que brotaron de mi pecho no parecían humanos. Eran el dolor acumulado de años de humillación, rechazo y decepción. Al caer el atardecer y mientras la fiesta continuaba sin mí, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar, aunque eso significara perder todo lo que alguna vez conocí. La mañana después de la graduación amaneció con una calma extraña. Eventualmente había vuelto a casa cuando ya todos dormían, entrando por la puerta trasera, evitando cualquier confrontación. Mi habitación, con sus paredes azul pálido y estantería perfectamente ordenada, ya no se sentía mía. Era como el decorado de una vida a la que ya no pertenecía. A las 10 de la mañana en punto, la voz de mi padre retumbó por las escaleras. Reunión familiar en mi despacho. Inmediatamente. Las reuniones familiares Bailey eran una institución, reservada solo para anuncios importantes, o para reprender infracciones graves. Sentadas en los sillones de cuero frente al imponente escritorio de caoba de mi padre, parecíamos ejecutivos en una junta corporativa, no una familia. Él permanecía de pie, con las manos cruzadas a la espalda, caminando sobre la alfombra persa. Mi madre se sentaba rígida, inexpresiva. Madison se limaba las uñas, claramente aburrida. Lo de ayer fue inaceptable, comenzó mi padre, con su tono de abogado completamente activado. Harper, tu desaparición de tu propia fiesta de graduación no pasó desapercibida. Los Goldman se sintieron ofendidos, y la esposa del senador Wilson quería hablar contigo sobre el campamento de programación de su hija. Yo miraba al suelo, sin poder creer que eso fuera lo que le importaba después de todo lo que había ocurrido. Además, continuó, tu apariencia y presentación durante el día dejaron en ridículo a esta familia. Los Bailey tenemos estándares, Harper. Estándares y expectativas que tú consistentemente te niegas a cumplir. Mi madre asintió solemnemente. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, Richard, dermatólogos, nutricionistas, asesores de imagen. Harper simplemente se rehúsa a esforzarse. Eso no es justo, dije en voz baja. He intentado todo lo que me han pedido. Mi problema de piel es una condición médica, no falta de esfuerzo. Y ayer, Madison me humilló públicamente al. No culpes a tu hermana por tus propias carencias, me interrumpió mi padre. Madison siempre ha entendido lo que significa ser una Bailey. Representa a esta familia con gracia y belleza. Madison me dedicó una sonrisa de superioridad desde su sillón. Y eso nos lleva al punto central, continuó mi padre, ahora con un tono tan formal que me puso la piel de gallina. Tu madre y yo hemos tomado una decisión.
No podemos seguir apoyando tu rechazo deliberado a los valores de esta familia. Mi madre abrió una carpeta en su regazo y sacó lo que parecía un folleto brillante. Volvimos a consultar con el doctor Friedman, dijo, como si estuviera anunciando la solución a todos los males. Él ha preparado un plan completo: rinoplastia, contorno de mentón, posiblemente una liposucción, y una serie de peelings químicos para tu piel. La miré, atónita. ¿Quieren que cambie completamente mi cara? Queremos ayudarte a alcanzar tu potencial, corrigió, deslizándome el folleto por el escritorio. El doctor Friedman puede agendar los primeros procedimientos la próxima semana. Tendrías el verano para recuperarte antes de empezar en el MIT. Si es que insistes en ir al MIT en lugar de Vassar, añadió mi padre, pero eso es otra conversación. La habitación pareció encogerse a mi alrededor mientras entendía las verdaderas implicaciones. Esto no se trataba solo de la humillación de ayer, ni de mi apariencia. Era un ultimátum. ¿Y si me niego? Pregunté, apenas audible. La expresión de mi padre se endureció. Entonces no podemos seguir apoyándote económicamente. Sin matrícula. Sin gastos de manutención. Sin respaldo familiar. Tendrías que arreglártela sola, añadió mi madre, con un tono que sugería que eso era simplemente impensable. Y por supuesto, no podría seguir viviendo aquí mientras rechazas los valores Bailey. ¿Me están desheredando, por no querer operarme la cara? No podía creer lo que escuchaba. Después de todos mis logros académicos, de mis becas, de mis proyectos de programación. ¿Nada de eso importaba porque no quería cambiar mi rostro? No seas dramática, Harper, bufó mi padre. Te estamos ofreciendo una oportunidad para mejorar y seguir siendo parte de esta familia. La decisión es tuya. Algo dentro de mí, algo que llevaba años doblándose y comprimiéndose, finalmente se rompió. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero mi voz sonó firme. Mi cara no es el problema. El problema es esta familia. Me han hecho sentir inútil toda la vida solo porque no me parezco a Madison. Han ignorado mis logros y ampliado mis defectos. Ayer, Madison me humilló compartiendo fotos vergonzosas bajo el título de la graduada más fea. Y ninguno de ustedes dijo nada. No están ofreciendo ayudarme. Están exigiendo que me conforme con su visión superficial, vacía y obsesionada con la imagen. Mi madre soltó una exclamación ahogada, pero no me detuve. Años de emociones reprimidas salían por fin. Acepté la oferta del MIT hace semanas. Me voy. Con o sin su dinero. Y preferiría vivir en una caja de cartón antes que pasar un día más intentando cumplir con sus estándares imposibles. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Bramó mi padre, rojo de furia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Y qué han hecho exactamente? Repliqué. ¿Criticarme? ¿Compararme con Madison? ¿Hacerme sentir que nunca soy suficiente? Eso no es ser padre, eso es abuso emocional. La palabra abuso quedó flotando en el aire como un trueno. El rostro de mi padre se oscureció peligrosamente. Tienes 2 semanas, dijo, con una voz fría y definitiva. O agendas los procedimientos con el doctor Friedman, o buscas otro lugar donde vivir. Tu fondo fiduciario quedará congelado hasta que cumplas. Madison, que había estado inusualmente callada durante todo el intercambio, finalmente intervino. Tiene un diario, ¿saben? Lo guarda debajo del colchón. Ha escrito cosas muy interesantes sobre esta familia. La sangre se me heló. Ese diario contenía mis pensamientos más íntimos, mi dolor, mi ira, mis planes para el futuro. Y Madison lo había leído. ¿Revisaste mis cosas? Susurré, sintiéndome traicionada. Solo buscaba un cargador, respondió con un encogimiento de hombros y una sonrisa maliciosa. No es mi culpa que escribas cosas tan feas sobre mamá, papá y sobre mí. Mi madre se puso de pie bruscamente. Esta conversación ha terminado. Esta tarde salimos hacia los Hamptons para la apertura de verano. Harper, tienes 2 semanas para tomar tu decisión. Te sugiero que las aproveches con sensatez.
Salieron uno por uno del despacho, dejándome sola con el folleto de cirugía estética y los restos rotos de lo que alguna vez llamé familia. Regresé a mi habitación en estado de shock y saqué mi diario de su escondite. Tal como temía, varias páginas habían sido arrancadas. Justo las entradas donde había volcado mis frustraciones más dolorosas. Esa misma tarde, la casa cayó en un silencio absoluto. Mi familia partió a sus vacaciones en los Hamptons, como cada verano. Pero esta vez, yo no formaría parte de esa migración Bailey. Sola en la mansión vacía, comencé a empacar metódicamente mis cosas esenciales. Ropa, artículos de aseo, mi laptop, mis libros de programación, y unos pocos objetos sentimentales que no podía dejar atrás. Todo cabía en 2 maletas y una mochila. Una representación increíblemente pequeña de 18 años de vida. Retiré los $237 que tenía en mi cuenta de ahorros personal, lo único que no estaba controlado por mis padres. Compré un billete de autobús, rumbo a Cambridge para la mañana siguiente. Luego escribí una nota breve. Elijo a mí misma. No me contacten. La dejé sobre el escritorio de mi padre, junto al folleto de cirugía, intacto. A la mañana siguiente, eché un último vistazo a la casa donde crecí. El césped impecable, la fachada elegante, la perfección sofocante. No sentí nostalgia. Solo alivio. Arrastré mis maletas por el camino y caminé hacia la estación. Pisaba un futuro incierto, completamente sola. El paso de Wellesley, con todos sus privilegios, a Cambridge, con todas sus dificultades, fue más brutal de lo que imaginé. Los $237 se esfumaron rápidamente. Cambridge era caro, y el MIT no comenzaba hasta dentro de meses. No tenía lugar donde vivir. Pasé la primera semana en un motel barato, de esos que cobran por día, comiendo fideos instantáneos y postulándome a todo tipo de trabajo. Para el día 10, con menos de $50, la ansiedad era mi compañera constante. Lo siento, pero buscamos a alguien con experiencia, me dijo la encargada del cuarto café al que me presenté. Aprendo rápido, supliqué. Puedo empezar hoy mismo. Volvió a mirar mi currículum, su expresión suavizándose apenas. Sin experiencia en gastronomía, ni en ventas. ¿Qué hacías en el colegio? La verdad era que pasaba mi tiempo estudiando y programando, mientras los demás tenían trabajos de verano. Pero sonaba arrogante. Responsabilidades familiares, dije vagamente. Suspiró. Bueno, puedo darte el turno de mañana. De 6 a 12. Salario mínimo, más propinas. Empiezas mañana. Casi lloro de alivio. Gracias. No los defraudaré. Ese trabajo apenas cubría los gastos del motel, así que tomé un segundo empleo haciendo entrada de datos en una pequeña aseguradora, de 1 a 5. Aún así, no alcanzaba. Sumé un tercer trabajo, limpieza de oficinas de 9 a medianoche. Trabajaba 18 horas al día, sin tiempo para dormir, ni hablar de planear mi futuro. 2 semanas antes del inicio de clases, recibí un correo que hizo añicos mi ya frágil equilibrio. Estimada señorita Bailey. Debido a su falta de alojamiento y a la ausencia de arreglos financieros completos, su matrícula en el MIT ha sido aplazada hasta el semestre de primavera. Por favor, contacte a la oficina de admisiones para confirmar sus intenciones. Me senté al borde de la cama del motel, leyendo la pantalla entre lágrimas de agotamiento y desesperación. Había estado tan enfocada en sobrevivir, que me había pasado fechas críticas, solicitudes de residencia, documentación de ayuda económica. Mi beca parcial seguía vigente, pero sin el resto del pago y sin lugar donde vivir, no podría comenzar en otoño. Esa noche, me vi obligada a dejar el motel. No podía pagar otra semana. Sin tener a dónde ir, me convertí en parte del ejército invisible de quienes no tienen hogar temporalmente. Me aseaba en baños públicos. Dormía en la biblioteca universitaria, abierta 24 horas, fingiendo ser una estudiante de verano. La depresión cayó sobre mí como un manto espeso. Mi piel, que había empezado a mejorar sin el estrés familiar, empeoró de nuevo. Perdí peso que no podía darme el lujo de perder. Mi cabello, sin lavar por días,
Colgaba apagado y sin vida. La ironía no se me escapaba. Me veía peor que nunca, pero por razones completamente distintas a las que mi familia había señalado. Con la llegada del Día de Acción de Gracias, una soledad profunda se apoderó de mí. No había hablado con nadie de mi familia desde que dejé Wellesley. Y pese a todo, una parte herida y diminuta dentro de mí esperaba que se comunicaran. Que mi ausencia los hiciera recapacitar. En un momento de debilidad, le escribí un correo medido a mi madre. Espero que estés bien. Solo quería decirte que he aplazado mi ingreso al MIT hasta primavera, mientras trabajo a tiempo completo. Estoy bien. Estoy saliendo adelante. Feliz Día de Acción de Gracias. Nunca obtuve respuesta. Una semana después, le envié un mensaje breve a mi padre. Papá, sé que las cosas terminaron mal. Estoy trabajando duro y planeo comenzar en MIT en enero. Espero que podamos hablar algún día. Silencio total. Finalmente, 2 días antes de Navidad, intenté escribirle a Madison. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero es Navidad. Podríamos hablar. Mi correo rebotó. Destinatario desconocido. Confundida, intenté de nuevo con los correos de mis padres. Ambos regresaron con el mismo mensaje. Habían cambiado sus direcciones de correo electrónico. Sin avisarme. Una desconexión total. Con las manos temblorosas, escribí una carta física dirigida a nuestra casa de Wellesley. Volqué mi corazón en esa hoja. No pedía dinero. Ni siquiera perdón. Solo, el reconocimiento de que existía. Una semana después, la carta regresó a la dirección del café donde trabajaba. Había incluido como remitente la dirección del café donde trabajaba. El sobre regresó con un sello rojo estampado. Devuelto al remitente. Destinatario ya no reside en esta dirección. No se habían mudado solo de casa. Mi familia se había trasladado físicamente sin decírmelo. Sin dejar dirección nueva. La contundencia de ese hecho me dejó sin aire. No solo me habían desheredado. Me habían borrado. La combinación de agotamiento físico, devastación emocional y condiciones de vida precarias finalmente me alcanzó. 2 días después de Navidad, en medio de mi turno matutino en la cafetería, me desplomé. Mi cuerpo simplemente se apagó. Desperté en una cama de hospital, con un suero goteando en mi brazo. Una enfermera llamada Janet me acomodaba las almohadas. Su rostro amable se fruncía con preocupación. Ah, ya estás despierta, dijo suavemente. Nos diste un buen susto, jovencita. ¿Qué pasó? Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Deshidratación severa, malnutrición y agotamiento, explicó. Tu cuerpo no pudo más. El doctor quiere dejarte en observación al menos una noche. Entré en pánico. No puedo permitirme esto. No tengo seguro. Tengo que volver a trabajar. Janet puso una mano tranquilizadora sobre mi brazo. Tu encargada del café llamó a emergencias cuando te desmayaste. También mencionó que podrías estar pasando por una situación complicada. La vergüenza me recorrió como fuego. Estoy bien. Soy estudiante. Solo, estoy atravesando algunos problemas temporales. La expresión de Janet decía que no me creía, pero no insistió. El hospital tiene programas para personas que necesitan ayuda. Déjame traerte algunos formularios. Esa noche, sola en la fría habitación del hospital, toqué el punto más bajo de toda mi vida. Miré mi reflejo en la ventana oscura. Un rostro demacrado, ojos hundidos, labios resecos. Por primera vez desde que me fui de casa, me pregunté si había cometido un error. Tal vez debí aceptar la propuesta de mi madre. Quizás unas cuantas cirugías hubieran valido la pena por tener techo, comida y una vía clara hacia la universidad. Tal vez, el problema sí era mi cara. Tomé el teléfono. El número de mi madre seguía grabado en mi memoria, a pesar de los meses de silencio. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamada. Una llamada, y podía volver a casa. Una rendición, y esta pesadilla terminaría. No, susurré a mi reflejo. Esto nunca fue por mi cara.
Dejé el teléfono a un lado y me aparté de la ventana. No llamaría. No me quebraría. De algún modo, encontraría mi camino. A mi manera. Lo que no sabía era que, justo en ese fondo absoluto, estaba por comenzar mi vida real. Después de 3 días en el hospital, me dieron el alta con instrucciones estrictas: descansar y mejorar mi alimentación. Sin un lugar a donde ir, me preparaba para volver a una situación insostenible. Hasta que Janet, la enfermera que me había cuidado, me hizo una propuesta inesperada. La compañera de cuarto de mi hija se mudó hace poco de su departamento cerca de Central Square. Me dijo mientras me ayudaba a recoger mis cosas. Están buscando a alguien para ocupar la habitación. No es lujoso, pero es limpio y asequible. La miré con desconfianza. Era demasiado oportuno. ¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces. Los ojos de Janet se entrecerraron con una sonrisa suave. Porque hace 20 años, yo era tú. Joven, sola, luchando. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Solo estoy devolviendo el favor. 2 horas más tarde, estaba de pie en un cuarto pequeño pero limpio, dentro de un modesto departamento de 2 habitaciones. Mi nueva compañera, Alicia Chen, era estudiante de posgrado en ingeniería informática. Tenía una sonrisa fácil y cero interés por mi apariencia. El baño es compartido. La cocina parece zona de desastre, pero funciona. La contraseña del wifi está pegada en la nevera, dijo, terminando su recorrido de 30 segundos. El alquiler se paga el día primero. ¿Alguna pregunta? No. ¿Quieres pedirme referencias o algo? Pregunté, confundida. Alicia se encogió de hombros. Janet habló bien de ti. Y, sinceramente, pareces alguien que ha pasado por el infierno. Así que dudo que organices fiestas salvajes. Eso me basta. Esa noche, al dormir en una cama real por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, encontré a Alicia escribiendo frenéticamente en su laptop en la mesa de la cocina, rodeada de tazas vacías y papeles. ¿Tú programas? Preguntó al notar mi interés en su pantalla. Sí. Python, JavaScript, algo de C++. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Estoy ahogándome con este proyecto de mi incubadora de startups. El backend es un desastre y nuestro desarrollador renunció la semana pasada. ¿Quieres echarle un vistazo? Me acerqué a su laptop. Inmediatamente detecté varias ineficiencias en el código. Estos bucles están redundantes, y esta función podría simplificarse. ¡Santo cielo!, exclamó Alicia. ¿Puedes arreglarlo? Probablemente. Me empujó la computadora. Si logras salvar esto, te pago. No es mucho, pero algo es algo. Pasé el día reestructurando su código, perdiéndome en el consuelo familiar de la lógica informática. Para la noche, había transformado el backend desordenado en un sistema funcional y optimizado. Esto es increíble, dijo Alicia, revisando mi trabajo. ¿Dónde aprendiste a programar así? Soy autodidacta, en su mayoría. Iba a comenzar en el MIT este otoño, pero me detuve, sin querer explicar toda mi historia triste. MIT. ¿Has publicado algo? ¿Blogs, tutoriales? Tenía un blog de programación. Se llamaba CodeGirl-X. Alicia se quedó boquiabierta. ¿Eres CodeGirl-X? ¿En serio? Tus tutoriales de Python me salvaron el primer año. La validación de una completa desconocida, alguien que conocía mi trabajo, no mi cara, ni mi apellido. Se sintió como luz después de meses de oscuridad. Nuestra startup necesita a alguien como tú, continuó Alicia. Somos un equipo pequeño trabajando en una app para estudiantes universitarios, pero tenemos financiamiento inicial. No es mucho al principio. Acepto, dije sin dudar. Las semanas siguientes trajeron cambios vertiginosos. Alicia me presentó a su equipo, que solo se interesaba por mi capacidad para programar. Empecé a trabajar medio tiempo con ellos, mientras mantenía mi empleo en la cafetería. A finales de enero,
recibí un correo de la Oficina de Ayuda Financiera del MIT. Estimada señorita Bailey, hemos revisado su situación y nos complace ofrecerle un paquete de ayuda ampliado, que incluye asistencia habitacional de emergencia y una plaza de trabajo-estudio en el Departamento de Informática. Por favor, contáctenos para completar la documentación necesaria para su inscripción en primavera. Resultó que el Dr. Reynolds, un profesor que me había entrevistado durante el proceso de admisión, se interesó personalmente en mi caso al enterarse de mi aplazamiento. Su intervención desbloqueó recursos que yo ni sabía que existían. En febrero, era oficialmente una estudiante del MIT. Vivía en una vivienda subsidiada. Trabajaba a medio tiempo en una startup. Y, por primera vez en mi vida, estaba floreciendo. Mis profesores pronto reconocieron mis habilidades, y el Dr. Reynolds se convirtió en un mentor, guiándome tanto en los desafíos académicos como en los personales. Tienes un talento extraordinario, Harper, me dijo después de que obtuve la nota más alta en mi primer gran proyecto. Pero lo más valioso es tu resiliencia. La primavera se convirtió en verano y conseguí una pasantía en una pequeña empresa tecnológica que me pagaba lo suficiente como para renunciar al trabajo en la cafetería. Por primera vez en mi vida, era completamente autosuficiente, tomando mis propias decisiones, siguiendo mi propio camino, respondiendo solo ante mí misma. Una noche, a finales de agosto, mientras Alicia y yo compartíamos comida china para llevar en el apartamento, me hizo un comentario que me sorprendió. Tu piel ha mejorado muchísimo, dijo con naturalidad, tomando otro rollito primavera. No es que importe, pero te ves más saludable. Instintivamente, me toqué la mejilla. Tenía razón. Meses de menos estrés, comidas regulares y descanso adecuado habían transformado mi piel. El acné severo que había sido motivo de vergüenza familiar se había reducido a brotes menores ocasionales. No me había dado cuenta, admití. Alicia se encogió de hombros. Como te dije, no importa. Pero es interesante cuánto influye el estrés y la salud mental. Mi mamá es dermatóloga y siempre dice que el peor enemigo de la piel es un entorno tóxico. Sus palabras me golpearon como una revelación. ¿Cuánto de mi aspecto había sido reflejo de la toxicidad en la que viví? ¿Cuánto de mi supuesta fealdad había sido causada, o al menos amplificada, por las mismas personas que decían querer arreglarme? Esa noche me observé en el espejo. De verdad. Por primera vez en años, me miré. El rostro que me devolvía la mirada no era feo. No era el rostro simétrico y convencional de Madison. Era simplemente el mío. Único. Distintivo. Incluso, interesante. La semana siguiente llegó un giro inesperado. El Dr. Reynolds me llamó a su oficina después de clase. Harper, he estado siguiendo tu trabajo con el algoritmo de seguimiento de condiciones cutáneas, dijo, refiriéndose a un proyecto personal que le había mencionado de pasada. Creo que tiene un potencial importante. ¿Te interesaría desarrollarlo más como parte de un estudio independiente? Esa aplicación había nacido como un proyecto íntimo, una herramienta para documentar mi piel, identificar detonantes, recuperar el control sobre algo que siempre había sido usado en mi contra. ¿Cree que tiene potencial comercial? Pregunté, sorprendida. Más que potencial. Es innovador y cubre una necesidad real. Si estás dispuesta, me gustaría ponerte en contacto con personas del Centro de Emprendimiento. En pocos meses, mi proyecto se transformó en Naturalu, una app que usaba inteligencia artificial para monitorear condiciones de la piel, identificar detonantes y sugerir rutinas personalizadas. La ironía no se me escapaba. La característica por la que mi familia me rechazó, se convirtió en la base de mi éxito profesional. Al final de mi segundo año, Naturalu consiguió su primera ronda de financiamiento. En tercero, ya teníamos un equipo de 5 personas y oficina propia en Kendall Square. Mi aspecto, que una vez fue considerado mi mayor defecto, se volvió irrelevante. La gente veía mi trabajo, mi mente, mi creatividad. Ya no se fijaban en mi piel, ni en mi nariz, ni en mi peso. Construí amistades con personas que valoraban la profundidad por encima de la superficie. Y hasta comencé a salir con Thomas,
un estudiante de ingeniería mecánica, que encontraba mi mente más atractiva que cualquier mejora estética. Me gusta tu cara, me dijo una vez, acariciándome la mejilla. Es interesante. Cuenta una historia. Nadie había descrito mi rostro así. Defectuoso, sí. Problemático, quizás. Pero, interesante. Una historia digna de ser contada. A medida que Naturalu crecía de startup a negocio consolidado, empecé a aparecer cada vez más en público. Presentaciones, reuniones con inversores, incluso entrevistas en medios. La chica tímida e insegura que una vez se escondía de las cámaras fue reemplazada, poco a poco, por una joven segura de sí misma, que sabía que su valor no estaba en su apariencia. No voy a mentir, la transformación no fue fácil ni total. Aún tenía momentos de inseguridad. Días en los que las voces del pasado resonaban. Pero con cada logro, cada relación genuina, cada día vivido bajo mis propias reglas, esas voces se volvían más lejanas. Cuando me gradué del MIT con honores, Naturalu tenía más de 50 empleados y una valoración que me hizo financieramente independiente más allá de todo lo que había soñado. Compré mi primer apartamento, modesto, pero hermoso, con vista al río Charles. Lo amueblé como yo quise, sin una madre que criticara mi gusto ni un padre que cuestionara mis decisiones. Al acercarse la reunión de los 10 años de egresados, ya era alguien que mi yo de 18 años no habría reconocido. No por cómo me veía, sino por la confianza, el éxito y la aceptación propia que había cultivado. Entonces llegó el correo electrónico que reuniría mi pasado con mi presente. Una invitación para la reunión de exalumnos de Wellesley, seguido al día siguiente por un mensaje de alguien que nunca esperé volver a escuchar. Madison Bailey. Harper, sé que ha pasado mucho tiempo. He estado tratando de encontrarte. Necesitamos hablar. Las cosas han cambiado. Por favor. El círculo estaba por cerrarse. Y, por fin, yo estaba lista para enfrentarlo. 10 años. Una década desde que salí de la mansión Bailey con solo 2 maletas y una determinación inquebrantable. Ahora, de pie en mi apartamento con vista al skyline de Boston, con la invitación a la reunión y el correo de Madison abiertos en mi portátil, me sentía extrañamente, en paz. Naturalu había superado mis expectativas más ambiciosas. Recientemente valorada en más de $50 millones, nuestra app se había expandido a una plataforma integral de cuidado de la piel. Incluso lanzamos una fundación que brinda atención dermatológica a comunidades desfavorecidas. La chica que fue burlada por su apariencia ahora ayudaba a miles a abrazar la suya. ¿De verdad estás considerando ir? Preguntó Thomas, rodeándome con sus brazos desde atrás. Después de 3 años juntos, conocía cada rincón de mi historia familiar. Creo que necesito hacerlo, respondí, apoyándome en él. No por ellos. Por mí. Para cerrar este capítulo por completo. Le respondí a Madison con un mensaje simple. Estaré en la reunión. Podemos hablar allí. Las semanas previas pasaron volando, entre preparativos. Pero no los que mi madre habría exigido. Nada de dietas express. Ni tratamientos dolorosos. Ni procedimientos estéticos. En lugar de eso, me preparé mentalmente. Trabajé con mi terapeuta para establecer límites saludables para la confrontación que sabía que era inevitable. Elegí mi atuendo con cuidado. No para impresionar, sino para recordarme cuánto había avanzado. Llevaba un vestido diseñado a medida, de un verde esmeralda profundo que resaltaba mis rasgos naturales. Cómodo, pero elegante. Zapatos sencillos pero sofisticados, y el collar de perlas de mi abuela. La única posesión de mi vida anterior que aún guardaba con afecto. Thomas se ofreció a acompañarme, pero sabía que este era un camino que debía recorrer sola. Estaré bien, le aseguré, despidiéndome con un beso en el aeropuerto. La familia Bailey ya no puede hacerme daño. Volver a Wellesley se sintió como entrar a un set de película de una historia que vi hace mucho tiempo. Familiar, pero extrañamente superficial. Me hospedé en el Wellesley Grand Hotel, con cierta ironía, ahora como huésped de pago en el mismo lugar donde mis padres solían ser invitados frecuentes en galas benéficas.
La mañana del reencuentro, recibí un mensaje de texto de Madison. ¿Podemos vernos antes de esta noche? Café en Rosewood a las 2. Llegué puntual, y la vi de inmediato, en una mesa del rincón. Los años también habían dejado su huella en ella. La reina de belleza perfecta había sido reemplazada por una mujer delgada, de expresión ansiosa y líneas prematuras marcando su rostro. Harper, dijo, poniéndose de pie con torpeza al verme. Te ves increíble. Gracias, respondí con sencillez, sentándome frente a ella. Dijiste que querías hablar. Madison retorcía la servilleta entre las manos. He estado intentando encontrarte por casi 2 años. No es fácil rastrearte. Cambié mi nombre legalmente después del MIT, expliqué. Harper Wilson. Tomé el apellido de mi mentor. Asintió. Te vi en Forbes. La nota de los 30 menores de 30. Casi no te reconozco. Pero luego leí sobre tu tu historia. No la parte familiar, claro, pero sí lo del MIT y todo tu recorrido. ¿Qué quieres, Madison? Pregunté directamente. Respiró hondo. Pedirte perdón. Por lo que te hice. Las fotos en tu graduación, leer tu diario, todo. Fue cruel, imperdonable. Estudié su rostro buscando a la hermana manipuladora que había conocido. Pero vi algo que no esperaba. Remordimiento auténtico. ¿Qué pasó después de que me fui? Pregunté. Todo se vino abajo, admitió en voz baja. El bufete de papá se desplomó por un escándalo. Uno de sus socios estaba desviando fondos, y él lo sabía. Mamá tuvo una crisis cuando perdieron su estatus social. Lo perdieron casi todo. Incluso la casa. Asimilé la información sin la satisfacción que tal vez habría sentido años atrás. ¿Y tú? Me casé con Bradley Henderson justo después de la universidad. El hermano de Brooke, ¿te acuerdas? Fue un desastre. Nos divorciamos a los 2 años. Rió con amargura. Resultó que ser bonita no basta para sostener un matrimonio, ni una carrera. Trabajo en bienes raíces ahora. Apenas llego a fin de mes. Lamento que haya sido tan difícil, dije, y me sorprendí al decirlo con sinceridad. Mamá y papá vendrán esta noche, continuó. Saben que podrías estar aquí. Papá quiere hablar contigo sobre una posible inversión. Por supuesto. Algunas cosas nunca cambian. ¿Y tú? ¿Qué quieres, Madison? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una hermana. Sé que no merezco tener una después de cómo te traté. Pero al ver todo lo que lograste, en lo que te convertiste. Estoy orgullosa de ti, Harper. Y te extraño. No ofrecí perdón en ese café. Era demasiado pronto. Las heridas, aunque más viejas, seguían siendo sensibles. Pero ofrecí algo más valioso. Una posibilidad. Veamos cómo va esta noche. El gimnasio del colegio Wellesley había sido transformado para la reunión. Aunque ninguna cantidad de luces brillantes podía ocultar del todo su naturaleza original. Entré sola. Y de inmediato noté cómo se esparcía un murmullo de reconocimiento. Brooke Henderson me vio primero. Sus ojos se agrandaron mientras le daba un codazo a su amiga Cassandra. Sus expresiones de asombro valieron cada momento difícil que viví. Harper Bailey, exclamó el director Whitman, acercándose con una sonrisa radiante. Nuestra exalumna más exitosa. Esperábamos que vinieras. Durante toda la noche, antiguos compañeros que jamás me habían dedicado una palabra. Ahora competían por mi atención. Preguntaban por mi tarjeta y me hablaban de sus grandes ideas para apps. Fui educada, pero reservada. El único momento de verdadera alegría fue reencontrarme con el profesor Wilson, quien ahora estaba a punto de jubilarse tras 30 años enseñando. Siempre supe que estabas destinada a hacer grandes cosas, me dijo con una mirada brillante. Aunque admito que ni yo imaginé este nivel de éxito. Usé tu nombre, le confesé. Legalmente, quiero decir. Ahora soy Harper Wilson. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo pensar en un honor más grande.
La confrontación que había anticipado llegó al final de la velada. Estaba charlando con el profesor Wilson cuando sentí una presencia familiar detrás de mí. Me giré, y los vi. Mis padres. Por primera vez en una década. Mi madre había envejecido notablemente. Sus rasgos alguna vez perfectos, ahora marcados por líneas profundas. A pesar de los intentos obvios de mantener la apariencia. Mi padre, cuya presencia solía ser imponente. Tenía los hombros encorvados. Su traje de diseñador le quedaba ligeramente grande. Harp, dijo, extendiendo la mano como si fuéramos socios de negocios. ¿Te ves bien? Gracias, respondí, dándole la mano apenas un segundo. Ha pasado mucho tiempo. Hemos seguido tus logros, agregó mi madre, con una sonrisa forzada. La mención en Forbes. Muy impresionante. Sí, justo sobre eso, intervino mi padre, con fluidez ensayada. Recientemente abrí una nueva firma legal, enfocada en propiedad intelectual y startups tecnológicas. Creo que mi experiencia podría aportar mucho a tu empresa. Quizá podríamos hablar de una posible colaboración. 10 años atrás, aquel tono condescendiente habría destrozado mi mundo. Ahora, su intento tan evidente de sacar provecho de mi éxito ni siquiera me hizo parpadear. Cuento con una excelente representación legal, respondí con serenidad. Pero gracias por la oferta. Claro, se apresuró a decir, retrocediendo. Pero como familia. No somos familia, lo interrumpí, con una voz suave, pero firme. Ustedes tomaron esa decisión hace una década, cuando me dieron un ultimátum sobre mi aspecto. Eligieron la belleza superficial por encima del bienestar de su hija. Esa fue su elección. Y yo, he hecho las paces con eso. El rostro de mi madre se descompuso. Harper, solo intentábamos ayudarte. Queríamos que tuvieras todas las ventajas. No, dije sin vacilar. Querían que encajara en su imagen de lo que una Bailey debía ser. Pero resulta que tuve que dejar de ser una Bailey para convertirme en quien realmente soy. Sin duda, has mejorado tu aspecto, comentó mi madre, sin poder contenerse. Tu piel está preciosa. Has perdido peso. Y el cabello, mucho mejor. Sonreí. Reconocí el elogio envenenado al instante. El último y desesperado intento de proteger su visión del mundo. Mi aspecto no ha mejorado, mamá. Simplemente dejé de permitir que otros me convencieran de que era un problema. Sentí una mano en mi hombro. Me giré. Madison. Mamá, papá. Creo que deberíamos irnos, dijo en voz baja. Harper tiene más gente con la que ponerse al día. Mientras se alejaban, llamé a Madison. Madison. Se dio la vuelta, esperanzada. ¿Café la próxima semana? ¿En el mismo lugar? Su sonrisa fue sincera. Me encantaría. Al verlos marcharse, no sentí victoria. No sentí venganza. Sentí liberación. La familia que durante tanto tiempo había definido mi valor, a través del rechazo. Ya no tenía ningún poder sobre mi autoestima. Esa noche, de regreso en la habitación del hotel, hice una videollamada con Thomas para contarle lo que había pasado. ¿Y entonces? ¿Se cerró el capítulo? Preguntó. Reflexioné un instante. No cerrado exactamente. Reescrito. Estoy abierta a reconstruir algo con Madison. Parece realmente distinta. Pero con mis padres, puedo ser cordial, sí. Pero hay límites que ya no estoy dispuesta a sacrificar. Estoy orgulloso de ti, me dijo, simplemente. 2 días después, di el discurso principal en una conferencia de tecnología para chicas jóvenes, en Boston. Al mirar al mar de rostros atentos, niñas que enfrentarían sus propios retos sobre imagen, autoestima y valor. Compartí mi historia por primera vez de forma pública. Tu valor no está en tu apariencia, les dije. No en tu piel, ni en tu peso, ni en tus facciones. Tu valor está en tu mente, tu corazón, tu resiliencia, y en lo único que puedes aportar a este mundo. A mí me tomó perderlo todo para entender esa verdad.
Mi deseo es que tú la descubras sin pasar por el mismo dolor. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas. No hubo reconciliaciones mágicas ni redención instantánea. Mi vínculo con Madison se reconstruye poco a poco, con una conversación cuidadosa a la vez. Mis padres permanecen en la periferia. Nuestras interacciones son escasas y estrictamente condicionales. Y eso está bien. Porque el final feliz no se trata de ellos. Se trata de mí. Y de la vida que construí a mi manera. Hace 10 años me llamaron la graduada fea. Me desheredaron por negarme a cambiar mi aspecto. Hoy sé que lo que ellos vieron como mi mayor defecto fue en realidad la raíz de mi mayor fortaleza. La capacidad de mirar más allá de las apariencias. Y valorar lo que de verdad importa. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre satisfacer las expectativas de los demás y ser fiel a ti mismo? ¿Cómo lo manejaste? Te invito a compartir tu historia en los comentarios. Y si esto resonó contigo, suscríbete y dale me gusta al vídeo para que más personas puedan encontrarlo. Recuerda, a veces, los viajes más hermosos empiezan cuando alguien te dice que no eres lo suficientemente hermosa. Gracias por escucharme. Y espero verte en el próximo vídeo.